Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de permacultura naturalia. Mi nombre es Diego, por allá atrás está Ani y nos dedicamos a crear contenido en este canal. Si estás pensando en construir tu casa, si estás pensando en hacerlo con materiales naturales, este es el canal donde vas a encontrar un montón de información, un montón de tips, recetas y un montón de cosas que te van a ser de utilidad. En el video del día de hoy te traigo no una, sino dos recetas para resolver una cuestión muy frecuente en las construcciones naturales, en las construcciones o muros de barro. Seguramente ya hayas necesitado proteger tus revoques o tus muros de lo que son las inclemencias del tiempo, la lluvia, el granizo, la humedad persistente. Y por otro lado, quizá también necesites impregnar tus maderas, tus aleros, tus ventanas y cualquier otro componente de madera de tu construcción. Así que en el video del día de hoy te traigo dos recetas naturales para que puedas llevar adelante estas tareas. Te traigo, a base de componentes naturales, barniz y ungüento. Bueno, ya estoy aquí con los materiales que voy a utilizar. Tengo dos tipos de aceites. Tengo una hermosa cera de abeja propia. Por acá tenemos unos pigmentos, algunos materiales para poder pintar y calafatear. Y tenemos los cacharros ya donde vamos a preparar este barniz y este ungüento de origen natural que va a servir para proteger contra la humedad tanto tus maderas como tus muros y revoques de barro. Bien, lo primero que te voy a estar mostrando es el barniz natural. Este barniz natural va a ser bastante líquido, va a correr, se va a aplicar con brocha o con pincel. Y en mi caso lo voy a hacer en un muro que ya está bruñido, ¿sí? Voy a agregarle una capa de barniz. Este barniz principalmente es para proteger muros del agua, que puede ser tanto en el exterior, como puede ser un muro muy castigado por el agua, o un muro interior, incluso algún tipo de revoque o estucado dentro del baño o detrás de la bacha de la cocina, por ejemplo. Por un lado voy a usar aceite, en este caso aceite de cocina convencional, el mismo que usás para cocinar. Por otro lado voy a estar usando cera de abeja. Este es un conito de cera que hacemos nosotros para guardar la cera cada vez que cosechamos la miel de nuestras abejas. Y con estos dos componentes ya podrías armar el barniz. Yo además le voy a estar agregando pigmento, en este caso color rojo, porque la pared que voy a tratar ya tiene un color rojo en su estucado y lo que quiero es resaltar un poco ese color. Lo primero que voy a hacer es cortar un poco de cera, la voy a cortar así como modo de viruta con el mismo cuchillo hasta juntar 50 gramos. Bien, ya tengo los 50 gramos de virutas de cera y ahora lo que tengo por acá es el pigmento rojo y el aceite. Lo primero que voy a hacer es diluir una cantidad de pigmento en el aceite todavía en frío. Bueno, en este caso tengo óxido rojo. Lo que voy a hacer es medir 30 gramos. Lo que voy a hacer es poner la mitad del aceite, ponerle todo el pigmento que voy a usar, pero de a poquito, ¿sí? Bueno, ahí le agregué un poquito más de aceite hasta llenar el frasco. Ahora lo que voy a hacer es volver hacia acá. Voy a batir, voy a volver de nuevo y voy a seguir mezclando. Yo lo hago porque no tengo un recipiente de vidrio para que ustedes puedan ver tan grande. Pero lo ideal sería mezclar todo el aceite con todo el pigmento de una vez, ¿sí? Bueno, lo voy a batir un poquito. Y voy a verter nuevamente en el frasco para hacerle una segunda mezcladita y ya con eso va a ser suficiente porque después revuelvo también un poco sobre el fuego. Bien, ya tengo los 50 gramos de cera, ya tengo los 30 gramos de pigmento diluidos en el aceite, que en este caso usé 1 litro de aceite. Y lo voy a poner ahora en la jarra a calentar, que va a ser cerca de los 60 grados, que es la temperatura de fusión de la cera, ¿sí? Así que tenemos que mantenerlo bien bajito. Te recuerdo que en este caso yo usé pigmento porque tengo un color rojo ya de fondo en el muro que voy a trabajar, pero vos podrías hacerlo solamente con aceite y cera y sería un barniz incoloro que podés aplicar también para proteger. Bueno, voy primero con el aceite.
Y ahora voy a ir echando de a poquito la cera, ¿sí? Voy a dejar que se enfríe un poquito, porque lo voy a pasar a vidrio. Bueno, acabo de terminar nuestro barniz, en este caso en base de aceite comestible y cera de abeja, con un tono rojo, porque lo voy a estar aplicando sobre nuestro horno tandoori. Si no viste todavía el tremendo horno tandoori que armamos, te dejo por acá arriba la miniatura para que la reconozcas dentro del canal y puedas ver, hay 2 videos donde hacemos el horno tandoori. Voy a dejarla enfriar y aplicamos. Bueno, ya estoy al lado de nuestro horno tandoori. No sé si viste el video, pero bueno, esta parte es donde se amura la tapa y se hace con barro en todas las cocciones, con lo cual no voy a pintar, voy a pintar de acá hacia arriba y voy a darle toda la vuelta a nuestro horno tandoori. Le vamos a aplicar una primer mano. Bueno, hasta acá vine aplicando nuestro barniz. Fíjate que ya empieza a secar de a poquito, ya empieza a absorber. Lo va a ir absorbiendo el mismo reboque. Fíjate que acá ya está bien sequito. Y estoy terminando todavía acá atrás. Voy a terminar este pedacito y lo vamos a dejar que termine de absorber para dar la segunda mano. Bueno, ya pasó un día desde que apliqué ayer la primera mano de barniz. Fíjate cómo absorbió, cómo penetró a partir de la porosidad que tiene el reboque. Ahora le vamos a pasar la segunda mano y vamos a dejar descansar nuevamente. Bueno, perfecto. Acabo de darle la segunda mano. Obviamente esta segunda mano va a costar un poco más que penetre, va a tardar un poco más en absorber, pero fíjate que ya empieza de a poquito a secar por ahí. Así que vamos a dejarla un rato más y a lo último le vamos a hacer una aplicación de nuestro ungüento para hacer la protección final para lo que es la humedad, la lluvia y que nuestro horno, que está en un contexto de exterior, no se degrade. Bueno, perfecto. Vamos a ir ahora con la receta del ungüento. En este caso tengo aceite de lino. Lo que tengo acá son 300 centímetros cúbicos de aceite de lino. Lo voy a estar poniendo acá. Bueno, y lo que vamos a ponerle son 100 gramos de cera. O sea que sería una proporción de 3:1. Recordad que esto va a ser una pasta. Esto va a ser muy parecido a cualquier tipo de cera convencional que se utiliza para piso, incluso para muebles. Va a ser un ungüento que vos vas a poder agarrar y vas a poder calafatear con esto cualquier muro, cualquier trozo de madera, cualquier palo, cualquier mueble incluso. Voy a poner a calentar el aceite. Mientras se calienta el aceite, podés aprovechar para suscribirte tocando el botoncito que está acá abajo. Podés activar la campanita, así te enterás de todos nuestros nuevos videos. También podés comentar y compartir este video, podés darle me gusta. Y además te quiero invitar a que te unas a nosotros, a nuestra comunidad, tocando el botón de unirte como miembro a nuestro canal. Bueno, todavía quedan algunos grumitos de los pedacitos más grandes. Lo que hice yo ya fue apagarlo, lo voy a retirar del fuego. Lo voy a dejar ahí que se termine de derretir con la misma inercia de temperatura que tiene el aceite.
Bueno, listo, ya lo tengo como para poder envasar. Yo lo voy a envasar en el frasco de vidrio, que es el lugar donde va a quedar continuamente. Y esto, cuando se vaya enfriando, va a tomar la consistencia de una pasta. Y de acá mismo vamos a ir sacando para ir calafateando la madera, los muros y todo lo que necesitemos volver impermeable y proteger. Bueno, perfecto. Fíjate cómo empieza a enfriarse, a cambiar de color, a formar película. Bueno, ya se enfrió totalmente el ungüento, en realidad pasó un día y quiero contarte algunas cosas que tienen que ver con la temperatura ambiente. Por supuesto, esto al ser elementos naturales, al ser aceite, al ser cera, con el frío o con el calor van a ir cambiando su consistencia, su densidad, y esto va a hacer que sea inestable la mezcla del ungüento en este caso. Entonces es importante que vos vayas chequeando primero en qué temperatura lo vas a aplicar. Si hace mucho frío va a costar, se va a poner muy duro, y si hace mucho calor, por supuesto, esto va a ser un líquido. Entonces es importante que vos mantengas el ungüento en un lugar donde puedas controlar más o menos esa consistencia para poder aplicarlo, ¿sí? Fíjate que el ungüento ya está listo. Esta es la consistencia en la que te tiene que quedar. Quizá le faltaría un poquito de temperatura, está algo frío, pero bueno, ya es posible de ir aplicándolo, ¿sí? Ves que es como una especie de cera. Lo que vas a ir haciendo es con un palito, yo en este caso tengo un palito de madera, lo puedes ir como rompiendo un poco, ¿sí? Y poniendo ahí como activándolo, moviéndolo un poquito, y ya está listo para usarse, ¿sí? En esta consistencia es la ideal. Te voy a mostrar una prueba en madera. Para ese caso yo lo que voy a hacer es usar una estopa de oveja, de cuando esquilábamos a moca nuestra oveja, nos guardamos toda la lana, voy a estar calafateando, así se llama el acto de pasar con una estopa un ungüento, en este pedacito de madera que tengo acá, para que veas cómo va absorbiendo y va tomando esta preparación la madera a fin de protegerse. Fíjate cómo va, por supuesto al principio echando brillo. Bueno, fíjate la película de protección que le hace a la madera, fíjate ahí, fíjate al costado que no tiene. Esto generalmente es muy lindo dejarlo al sol para que termine de penetrar. Esto va a tomar su tiempo en que el aceite y la cera entren, pero fíjate la película protectora que le hizo a este hermoso pedazo de madera. Bueno, te quiero mostrar otra prueba en este tronco que ya ha tenido en su momento una protección con un ungüento similar a este. Y además le voy a pasar esta pared que tiene un bruñido muy parecido al que tiene nuestro horno tandoori. También le voy a pasar el ungüento a esta pared para que veas también cómo queda. Así que le vamos a hacer un tratamiento completo a todo este sector. Bueno, ahí ya le pasé solo a este sector. Fíjate la diferencia. Acá está la línea de unión entre lo que ya pasé y lo que todavía no. Fíjate cómo va humectando y va penetrando en la veta de la madera. Y quiero que te fijes ahí. Otra cosa importante que pasa es que se mete ahí en la ranura y va haciendo un sello en las grietas que se van generando en la madera con el tiempo. Así que también ayuda de alguna manera a sellar
Es muy importante el proceso de calafateado porque esa fricción lo que hace es levantar un poco la temperatura del paño, del muro y del ungüento que estoy aplicando, entonces penetra con mejor facilidad. Bien, ahí terminé de calafatear también lo que sería este pedazo de muro, este sector del muro. Fíjate cómo tomó otro color, por supuesto. Fíjate cómo ante el brillo se ve cómo penetró. Y lo que quiero hacer ahora es una prueba de agua para que veas la impermeabilidad que se logra con esta preparación. Bueno, ahí acabo de hacer la prueba. Fíjate que hice dos pruebas con un chorro de agua y también con un spray. Con el chorro, por supuesto, se forma la cascada y las gotas corriendo de una manera rápida, y con el spray se forman unas micro gotas que después terminan juntándose, uniéndose y resbalando por la superficie. Y eso pasa tanto en el muro como en la madera. Fíjate acá también cómo se ha formado el mismo proceso, impidiendo lo que es la penetración de humedad y por supuesto la penetración de agua en la pared. Bueno, ya terminó de absorber la segunda capa. Fíjate, va quedando un poquito brilloso. Ya una tercer capa, una tercer mano de barniz no va a aceptar, o sea, va a quedar todo el tiempo húmedo. Entonces, después de la segunda capa, podemos agregar el ungüento. Ya tengo el ungüento preparado acá, lo dejo un ratito al sol para que se vaya tomando temperatura. Y en este caso lo que voy a hacer es un paño para calafatear, en el que le voy a meter adentro la estopa de oveja y voy a envolver con tela para evitar que se me quede alguna pelucita. Bien, acabo de terminar la tercer capa de trabajo en nuestro horno Tandoori. Le acabo de agregar el ungüento después de dos capas de barniz natural. Este es todo el trabajo que tenés que hacer para lograr un muro impermeable. Fíjate, 100% impermeable, ¿sí? Muchas gracias por habernos acompañado. Si te gustó este video, te pido que lo compartas y antes de irte nos dejes un comentario acá abajo con la frase clave, que es tremendo ungüento. De esta manera nosotros vamos a saber que te gustó el video, que te va a servir, que lo vas a compartir. Nos vemos en el próximo video.